Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Nos encontramos hoy en este día para presentar el boletín número 27, el cual pues nos hablará sobre la carta que envió el gobierno mexicano para responderle a los diputados de Europa. Comenzamos el boletín. Pues les damos la bienvenida a todas y a todos los que nos están sintonizando en esta tarde. Hoy vamos a presentar el boletín número 27. El título cual lleva es la resolución del Parlamento Europeo y la respuesta del gobierno mexicano. En esta ocasión nos acompaña el compañero Jorge Fabián Hernández Cervantes y la compañera Ana Gutiérrez. Voy a dar lectura al boletín y después ustedes les haré una breve presentación de su semblanza de los compañeros. Entonces, voy a dar lectura al boletín que dice: la resolución del Parlamento Europeo y la respuesta del gobierno mexicano. El 10 de marzo, el Parlamento Europeo emitió una resolución donde pidió al gobierno de México garantizar la protección de periodistas y activistas. El texto dice que se observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas. Se acusa a AMLO de tener una retórica populista en sus conferencias de prensa que las hace diariamente, donde denigran e intimidan a periodistas independientes. La resolución tuvo 607 votos a favor y 2 en contra 73 abstenciones. La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Se aclara que México no es tierra de conquista y que no somos colonia de nadie. Se les acusa de guardar silencio cómplice con gobiernos anteriores. Y se dice que en México no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes refiriéndose a Ucrania. Se finaliza diciendo que dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía el gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Los 17 gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazaron la resolución del Parlamento Europeo y consideraron inaceptable el intento por intervenir en la política energética de nuestro país con el pretexto de los derechos humanos y de las libertades. Esto lo dicen porque el eurodiputado Francisco Millán Mon, del Partido Conservador Europeo, descalificó las políticas populares de la 4T en el Pleno y dijo que en México no hay seguridad jurídica para las empresas extranjeras, en particular en el sector energético. Se trata, pues, de una forma de presionar para evitar la aprobación de la reforma eléctrica, que golpea intereses de multinacionales españolas y algunas otras. El boletín trae por último una consigna que dice: sí a la soberanía nacional y no al intervencionismo. Así es como se da lectura a nuestro boletín de esta semana, en el cual, como ustedes ya saben, aquí tenemos varios links dentro del boletín que, si ustedes lo tienen
por vía de WhatsApp, le pueden dar clic para expandir la información. También, como lo saben, el boletín está hecho de forma muy resumida para que en una sola hoja pueda la gente poder sacarle copia e informar a más personas sobre el tema de coyuntura de la semana, que en este caso es esto que ha causado demasiada polémica en algunos lados. Pero para ir metiéndonos más al tema, yo les quiero presentar en esta tarde a la compañera que pues me agrada mucho porque yo había conocido un poco de ella, pero pues, no la conocía así en persona, aunque estemos de forma digital. La compañera Ana Margarita Gutiérrez Garza. Ella tiene estudios de maestría en economía y sociología por la Universidad de París. Ella también tiene una licenciatura en sociología por parte de la UNAM y también ahora es pasante de ingeniería en petróleo. Ha impartido clases en diversas materias. Además, pues también ha sido parte de Morena Internacional y ha sido consejera de Morena desde que éramos movimiento, además de su actividad como activista en el CGH de la UNAM. Actualmente es representante del Foro de Petróleo y Nación ante el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica. Yo pues quisiera empezar dándole la palabra a la compañera Ana para posteriormente también presentar al compañero Jorge. Pero, ¿cómo estás, Ana? Muy buena tarde, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Quieres, empiezo yo, compañera, entonces? Sí, haznos un pequeño comentario de introducción y después Ok. igual Jorge lo presento y que nos haga su comentario. Bueno, con respecto a este tema, bueno, es un tema que está muy ligado al contexto que vivimos, el contexto de la reforma eléctrica. Y bueno, por eso las corporaciones transnacionales, sobre todo Iberdrola, están muy enojados con nuestra política nacional, con la política que está llevando a cabo el presidente. Y bueno, de manera general, la industria energética es de suma importancia para la economía internacional y también para la economía nacional. Y bueno, el fenómeno de la privatización de la industria eléctrica tiene gran relevancia social y económica para el país porque impacta de manera directa e indirecta a toda la sociedad mexicana, pues implica un cambio de propiedad de la industria, pues eh, la privatización, el fenómeno de la privatización era pasar de que era propiedad social de todos los mexicanos, pasa a ser propiedad privada en beneficio solamente de las corporaciones multinacionales, que resulta que sí crean monopolios y de las cuales también es dueña la oligarquía transnacional. Entonces, este cambio de propiedad, de acuerdo a lo que indica la teoría económica, una corriente económica, conlleva una transformación en las relaciones sociales de producción. De ahí su importancia. Entonces, ¿cómo bajamos estos conceptos? Existe en México, a través de todo este fenómeno neoliberal, ha habido una privatización de la industria eléctrica a lo largo de los años neoliberales, que ha sido un proceso gradual. En este proceso gradual sí han participado activamente, y lo tenemos que decir con esas letras, Iberdrola, Repsol, como agentes no solamente económicos, sino también como agentes políticos, como sujetos políticos. Incluso el Banco Mundial a través del BID y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ha habido en este proceso neoliberal el impulso de sujetos internacionales que han promovido la privatización de la industria energética. Y en este contexto nos encontramos ahora con la resistencia, el enojo de las transnacionales, ahora que estamos buscando nuestra soberanía energética.
más adelante, en la siguiente, no sé cuánto tiempo me quedé, pero más adelante les mostraré algunos datos de cómo Iberdrola está construyendo un monopolio en la industria, ¿no? En la industria eléctrica. Sí, está muy bien esa introducción, Ana. Ahorita vamos también a presentar al compañero Jorge Fabián para que nos dé su impresión, su primera impresión. Jorge Fabián Hernández Cervantes, él es historiador y filósofo. Actualmente es maestrante en filosofía de la ciencia en la UNAM. También es profesor de algunas materias en la misma casa de estudios. Eh, Entre otras cosas, tiene el diplomado de procesos de paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y un dato también importante es que fue estudiante asociado del Instituto de Investigaciones Filosóficas y realizó una estancia de investigación en la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Además de ser un crítico del neoliberalismo, ha viajado por América Latina para estudiar y analizar estos procesos progresistas. Te recibimos muy calurosamente esta tarde, Jorge Fabián, para que nos empieces a dar tus primeras impresiones de el boletín número 27 y de esta carta que ha causado mucha polémica. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Claro, muchas gracias, compañeras, compañeros, buenas tardes. Realmente para mí es un gusto estar aquí discutiendo con ustedes un tema que ha sido muy controversial, pero ha sido muy controversial no porque el documento en sí esté cargado de controversia, sino más bien es controversia para los oídos, para las personas que no están acostumbrados a escuchar al pueblo, que no están acostumbrados a escuchar la forma en cómo nos expresamos día a día las personas de carne y hueso, que estamos acostumbrados a escuchar meramente retóricas formalistas y que evidentemente cuando ven un comunicado como este, pegan el grito al aire porque parece que no conocen las personas de carne y hueso que viven todos los días bajo el yugo de la colonización, del colonialismo, y justamente eso es lo que yo quiero hablar en esta pequeña introducción de 5 minutos. Les agradezco al Círculo Nacional perdón, a la Red Nacional de Círculos de Estudios que permitan también que los académicos jóvenes, como en este caso su servidor, podamos también participar en la oportunidad de poder crear nuevas ideas y generar nuevos debates en torno a la política que vivimos hoy en día. Bien, esta introducción voy a enfocarme estrictamente al sujeto que escribe el texto. Normalmente pensamos que cuando leemos un comunicado oficial del gobierno de la República, automáticamente asumimos que estamos hablando desde un formalismo, a veces muy abstracto. A veces hablamos simplemente de un discurso vacío que siempre llega a los oídos, a los textos de la gente, cuando no se propone nada, se repite lo mismo, se escucha lo mismo. Es decir, siempre hablamos de una formalidad en la cual evidentemente parece que estos textos, ¿verdad? O estos comunicados simplemente son respuestas cotidianas. A veces ya ni siquiera vale la pena leer tanta falacia, tantos contenidos simplistas que se dieron principalmente en los gobiernos neoliberales. Cuando ahora leemos un comunicado como este, primeramente la impresión de todos, incluso para gente militante de Morena, incluso académicos, al principio creíamos, ¿verdad?, que era un fake, ¿verdad? Es decir, en la noche aparece un comunicado y mucha gente creyó que era un fake y que de alguna manera nos asombrábamos porque estamos tan acostumbrados a un formalismo abstracto lleno evidentemente de ideas sin sentido, que nos creíamos que era imposible salir adelante o poder crear este tipo de comunicados, ¿verdad? A mí me llegó el comunicado a un compañero muy amigo mío de derecha que trataba implícitamente burlarse justo de esta circunstancia. Al día siguiente, el presidente de la República no solo confirma que es un comunicado oficial, sino que fue escrito por él mismo. Y es decir, desde ahí nosotros ya tomamos una idea, un punto central de la ética y de la responsabilidad que puede asumir el presidente de la República al no echarse para atrás con el comunicado. Podría haber dicho que había sido un error de un becario, ¿verdad? Siempre echan la culpa a los becarios. O podría haber sido un error de alguien más de allí. Sin embargo,
el presidente asumió la responsabilidad del documento. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué el contenido del documento es más importante incluso que la forma? Y eso es algo que quisiera debatir un poco más adelante, la forma y el contenido del discurso. Cuando leemos quién lo escribió, no lo escribió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo escribió Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente actual de la República Mexicana. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, la diferencia es muy grande en la medida de que estamos hablando de una persona que escribe a partir justamente de su también contexto, de su situación personal, la situación del pueblo, la situación de hartazgo, la situación histórica que cada uno de nosotros vivimos en esta época. En esa medida, justamente a todos los que no les gusta hablar justamente de los contenidos reales de la política, les asustó un discurso no tan formal, ¿verdad? Porque creen que justamente un presidente de la República solamente tiene que escribir para ciertas personas, para ciertas formas. Y es normal, en la época neoliberal, cuando a un presidente se le dejaba hablar, ¿verdad? A los presidentes que se les dejaba hablar por sí solos en su contenido real, lo único que llegaban a hacer es expresar su misoginia y su racismo. En otros casos, justamente, ni siquiera podían expresar una articulación porque todo el tiempo estaban borrachos. En otro caso, ni siquiera podía alcanzar a entablar un discurso de 3 libros que habrá leído en su vida, si es que leyó alguna vez, en una persona que no podía ni siquiera articular una idea, un lenguaje claro. Y ahora que el presidente actual decide hablar por sí mismo dentro de su propia coyuntura, lo que hizo hablar, quien habló fue más que un sujeto del pueblo, una persona común como nosotros que también se expresa de esa forma cotidiana, que expresa el hartazgo de una situación que ya estamos hartos los mexicanos, de tanta impugnación, de tanta rabia, de la forma en cómo Europa mira hacia nuestro país, la forma en cómo el Parlamento Europeo habla de nosotros. Este texto lo escribió una persona del pueblo más, una persona que si hubiera sido un campesino, una campesina, hubiera pasado como un texto desapercibido quizá. Si este texto lo hubiera escrito yo, seguramente ni mi coordinador académico jamás hubiera leído y ni siquiera me hubiera hecho caso. Pero si lo escribe el presidente de la República, entonces todos pierden la cabeza. ¿Por qué? Porque es posible que el presidente pueda escribir algo así. Es lo que se pregunta la derecha, se preguntan los formalistas, se preguntan las personas que no entienden que la política es real, que la política es un contenido material del cual nosotros y cada uno de nosotros estamos presentes. Y en esa medida justamente es la posibilidad de que el presidente ahora también utilice los espacios como la presidencia de la República para expresar lo que el pueblo también siente. Es decir, este documento lo escribió Andrés Manuel López Obrador como una parte del pueblo. Y ese parte del pueblo, o ese pueblo que somos ya millones de personas, estamos ya en contra, estamos ya promoviendo una transformación donde nosotros pensamos por nosotros mismos, donde nosotros generamos nuestras propias categorías y donde nosotros tenemos la voz y la capacidad de generar nuestras propias circunstancias, como ya lo mencionó la compañera, de autonomía, de independencia, de solidaridad y de crear justamente nuestras formas de vida. Eso es lo que les duele tanto a la derecha, eso es lo que les duele tanto a los principistas, a los puritanos, y eso es lo que les duele tanto justo que un texto como este pueda ser replicado millones de veces a nuestro querido pueblo. Muy bien, Jorge, pues acá viendo ese punto de vista que le estás dando, ese enfoque, ahorita en esta próxima intervención, también Ana nos planteaba que quería introducirse un poco más. Ana, te doy la palabra para que nos comentes. Compañero, ¿puedo compartir pantalla o no? Pues por lo pronto, pues ve comentando y ahorita... Ok. Bueno, yo les quería comentar, desde mi opinión política, creo que AMLO, hay cosas que a veces no vemos, ¿no? Vemos o las sentimos, pero las vemos como un poco lejanas. Pero hay que mencionar que no solamente desde el planteamiento de la reforma eléctrica, como tal formalmente, sino previamente a la reforma eléctrica, la Secretaría de Energía, a través de NALE,
realizó una serie de decretos para favorecer, bueno, para equilibrar el mercado eléctrico, y también debido a cómo habían dejado las cosas en CFE, era necesario realizar algunos cambios institucionales. Y desde ese entonces, el embajador español ha presionado al gobierno, como estaban acostumbrados antes, para reunirse con Bartlett y presionar, porque se estaban afectando los intereses de estas transnacionales. Y desde entonces, AMLO les ha dejado muy claro que México no es tierra de conquista, no es más tierra de conquista. Y bueno, yo les quería mostrar algunos datos, pero se los platico. Son datos, por ejemplo, el proyecto ya existe, el proyecto eólico de Iberdrola en la venta. Entonces, este proyecto vende la energía a la CFE, la vende en 2.73 pesos por kilowatt hora, y CFE, por transmitirla a través en la región oaxaqueña, tiene un costo de 1.28 pesos por kilowatt hora, y la distribuye y entrega al usuario en un costo total de 4.01 kilowatt hora. Y CFE vende esa energía al público en 2.33 pesos por kilowatt hora. Es decir, la CFE pierde el 40% del costo total de la energía por los subsidios, por estos llamados subsidios. Y no es el único caso, porque Iberdrola está metido, además de generación, tenemos un grave problema como lo que mencionaba, en transmisión. Y en el caso de generación, Iberdrola es un agente activo de la ilegalidad de la figura de autoabastecimiento. En cuanto a la figura de autoabastecimiento, es cierto, esa no es parte de la reforma privatizadora de Peña Nieto, sino es parte de la reforma de Salinas, porque el proceso de privatización de la industria eléctrica ha sido un proceso gradual, y desde entonces esta figura de autoabastecimiento permitía generar, se supone que a cada empresa su propia energía, entonces puedes consumir esa energía y esa energía se te va a dar más barata. Pero resulta que tienen socios de $1 o $2 y resulta que sus socios son Walmart, son Oxxo, y uno puede consultar los permisos, y resulta que le quitan a los grandes consumidores, es decir, a los consumidores de energía que consumen más energía, no somos los pequeños usuarios, y resulta que CFE tiene que transmitir esa energía, y hay que recordar que cuando se transmite la energía, entre más largas sean las distancias, entonces va a haber mayor pérdida de energía. Eso es es una cuestión técnica, es física, y CFE entonces tiene que cargar con estas pérdidas. Ahí estamos hablando de que las transnacionales no están pagando el porteo, lo que se llaman el porteo. Y hay otros datos que llaman la atención. Por ejemplo, en el 2008, yo hice un estudio de los porcentajes. Hay diferentes tipos de modalidades de generación, modalidades legales. Otra modalidad son los productores independientes de energía, a las cuales CFE tiene que comprarles energía, y los productores independientes están obligados a que CFE están obligados a vender la energía a CFE. Y en el 2008, el 33% de esta energía le pertenece, en capacidad instalada, era propiedad American Electric Power. Y, no, perdón, el 33% pertenecía a Iberdrola, y el siguiente es el 36% que pertenecía a gas natural. Entonces, desde el 2008, Iberdrola ya tenía el 33%, poseía el 33%, ya tenía presencia en los productores independientes de energía, que resulta que de las 4 modalidades creadas por Salinas, autoabastecimiento, cogeneración y productores independientes de energía, los que más generan, de hecho, son los productores independientes de energía en capacidad instalada. Y desde ese entonces, en el 2008, Iberdrola ya tenía el 33%. Y en cuanto al porcentaje de capacidad instalada general, en el 2009, el 65% pertenecía a CFE,
y el 35% era de propiedad privada, ¿no? Esto de una generación, de la generación total, bueno, en capacidad instalada, hablando de capacidad instalada. Entonces tenemos un panorama donde tenemos compañías como Iberdrola, como la presencia también de Repsol. Entonces, esta presencia en la industria eléctrica, y resulta que desde que la secretaria Rocío Nale empezó a emitir los decretos, todas estas empresas se empezaron a parar, y por eso estamos ahorita impulsando la reforma constitucional. Pero esta política nacional de proteger a CFE, porque le estaban desfalcando, dejaron institucionalmente también, hicieron algo similar de lo que hicieron en Pemex, porque en la industria eléctrica también lo que hicieron es crearon las EPS, que son empresas subsidiarias, productivas subsidiarias, y resulta, por ejemplo, que las empresas crearon estas empresas, y resulta que, por ejemplo, en el río Grijalva tenemos esta cadena de hidroeléctricas. Resulta que el ingeniero de Chicoacén no se podía comunicar con la hidroeléctrica que sigue, porque si no, los ingenieros, los subgerentes, eran acusados ante la COFESE. Entonces, Andrés Manuel no se equivoca cuando dice que la COFESE no es un ente autónomo y que solamente sirve a los intereses privados. Deliberadamente, institucionalmente, los neoliberales realizaron estos cambios que son también institucionales, crearon estos mercados también, estas reglas de mercado que desfavorecían a CFE, incluyendo esto que les comento, que es un caso muy ilustrativo. ¿Cómo es posible que una empresa, que una hidroeléctrica no se pueda comunicar con la que sigue del mismo caudal, siendo que son del mismo caudal, ¿no? Entonces, vemos una vileza institucional, una vileza de la que son responsables los exdirectores de CFE y los altos funcionarios de CFE, los exfuncionarios de CFE, que para hacer que CFE se volviera más ineficiente y que pasara lo que está pasando ahorita, que no puede competir con esas reglas en el mercado eléctrico. Sí, sí, ahorita ya nos estabas dando algunos números, porcentajes de algunas empresas, y hace ratito Jorge estaba mencionando algunos nombres, ahorita también tú. Yo quisiera darle la palabra a Jorge para que nos comentara un poquito sobre de esas vinculaciones que también en el chat es lo que nos andan comentando, esa complicidad que existió con los gobiernos anteriores, con empresas como las que mencionan. Jorge, ¿podrías comentarnos? Bueno, ok, yo lo que justo tratando de situar el vínculo, ¿verdad?, argumental que tratamos de manifestar el día de hoy, es la manera en cómo se utilizan justo los discursos para falazmente atacar, en este caso, al presidente, en esta dinámica justo de este comunicado al Parlamento, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos, en general, podemos generar un análisis concreto de los discursos neoliberales y cómo bien se está mencionando, cómo los discursos neoliberales obedecían a ciertas vinculaciones empresariales, a la privatización de la vida, a la privatización justamente de los recursos energéticos, pero bueno, no solo ello, es la privatización de la educación, es la desvinculación de la política real de la política formal, es decir, ya evidentemente llevamos todos estos
estos 3 años de una disputa en todos los planos sociales de la vida contra el neoliberalismo. En esa medida, en esa circunstancia, justamente el comunicado que está aquí presente y que ha sido evidentemente muy mencionado en las redes sociales y que ha llevado justo a un gran debate que evidentemente me parece que es muy importante situar, es evidentemente que estamos hablando ya desde otra perspectiva de vida, ya estamos hablando desde otra política, ya estamos hablando justo en este caso concreto contra el Parlamento Europeo, estamos hablando de una visión de ya no de subordinación, ya no de dominación, ya estamos hablando justo desde una perspectiva de autonomía, de independencia, estamos hablando de una perspectiva de liberación de nuestro pueblo, estamos hablando ya desde un momento donde México justamente tiene la capacidad propia de poderte generar un discurso, poder generar una reforma energética que le convenga a su pueblo. Entonces, como bien lo comenta la compañera, bueno, el contexto es una disputa completamente contra los actores reaccionarios y parasitarios de esta sociedad y que, bueno, evidentemente todavía tienen vinculaciones con el exterior, con esa también clase parasitaria del exterior que evidentemente manifiesta justo dentro de un órgano tan importante como el Parlamento Europeo su desconocimiento brutal del país. Eso se da porque evidentemente en los gobiernos anteriores se hacía lo que quisiera con nosotros. Se hacía evidentemente una manifestación de una política formalista, abstracta, sin sentido, sin coherencia, sin materialidad, que evidentemente por eso todos los discursos que pudiera haber, comunicados que pudiera haber desde el Parlamento Europeo a la propia realidad mexicana o viceversa, eran intrascendentes, eran inmateriales prácticamente porque no reflejaban absolutamente nada de nuestro sentir. En esta medida, creo yo que ante esta circunstancia es clarísimo que hay vinculación dentro de los grupos neoliberales aquí que se manifiestan en contra de la reforma energética con la situación justo que el Parlamento Europeo quiere manifestar contra el país. Y en esa medida, la respuesta es inmediata y contundente. La respuesta es justamente contextual y no solamente, como yo decía, del presidente, sino es el reflejo de lo que millones de personas pensamos justo en torno a la relación con el viejo continente. Es una relación ya de no dependencia, es una relación donde nosotros y cada uno de nosotros como mexicanos estamos tratando de emancipar nuestra cultura, emanciparnos cognitivamente, y justo este es uno de los puntos centrales que en otra intervención, muy rápidamente, me gustaría mencionar, que es justo la emancipación del pensamiento. Es la emancipación justamente de la capacidad de que nosotros podamos generar nuestras propias circunstancias tecnológicas, científicas, pero también filosóficas y políticas. Y es decir, justo estamos ante una nueva circunstancia en donde el país, el pueblo y su gobierno está enfrentando en última instancia a las reacciones más parasitarias del mundo, al estado profundo, le llamamos nosotros académicamente, que son esos grupos corporativos que no quieren soltar el poder, que están detrás justamente de los medios de comunicación, que están detrás justamente de estas corporaciones, y esos son los grupos que se sienten afectados, y son los grupos que ahorita justamente veíamos que incluso medios de comunicación como el New York Times, imagínense, el propio New York Times está muy alterado con la respuesta que dio el presidente, entonces no es casual justamente que estamos enfrentando a los poderes fácticos, no solo del país, sino justamente del mundo, porque justamente el neoliberalismo se está cayendo a pedazos en toda la región, en todo el mundo, y es el momento histórico para que las fuerzas progresistas nos unamos y tengamos una misma capacidad de avanzar y evolucionar en nuestro país. Ok, pues ahí está esa intervención de Jorge. Ya vamos a ir concluyendo porque esperemos pronto poder aunar más en estos temas, pero le dejaría una última intervención tanto a Ana para posteriormente Jorge que haga su cierre. Ana, a manera de conclusión y algún último comentario. Claro, se están tocando, creo que lo que nos debe quedar claro es que se está jugando el interés de la nación. Por eso yo creo que es la firmeza del presidente, la firmeza en sus palabras del presidente, yo me quedo con eso. Me gustaría mencionar otro caso, el caso el proyecto
Para sacar la generación eólica de Oaxaca, para traerla hacia el centro, había un proyecto de transmisión. Pero resulta que, bueno, obvio era para favorecer a estas empresas privadas. Entonces, para sacar esta energía, se planteaba realizar el proyecto de transmisión de corriente directa Ixtepec potencia y Otepec potencia. Bueno, pero resulta que el costo de esta transmisión quería que CFE lo pusiera, ¿no? Es decir, las finanzas públicas. Es decir, pues todos los mexicanos. Y resulta que nada más de este solo proyecto, el costo de la línea de transmisión de corriente directa y las 15 obras asociadas que requeriría, alcanzaría para pagar 595 proyectos que CFE necesita realizar durante 3 años. Entonces, estos personajes, estos sujetos internacionales están enojados porque también desde CFE se paró este proyecto de transmisión porque resultaría en afectar las finanzas públicas y finalmente, pues qué chistosos, ¿no? Quieren que nosotros paguemos la transmisión de su energía. Entonces, es una muestra de los intereses, ¿no? De los intereses que está tocando, y yo estoy de acuerdo con la firmeza del presidente, porque nos estamos jugando la soberanía energética, y eso se traduce en bienestar para el pueblo. Porque esos miles de millones de pesos, eso se traduce en no tener más becas, eso se traduce en deficiencia en los hospitales, y estoy totalmente de acuerdo con la firmeza del presidente, sobre todo en las palabras de México ya no es tierra de conquista. Ok, pues esa intervención en sí ahí se resume mucho de lo que dice esa carta, pero vamos a ver, Jorge, un último comentario, conclusión. Ok, muy bien. Sí, como comento, justo nuestra vinculación que tenemos en este número, ¿verdad? Este boletín número 27, es darnos cuenta la importancia también del lenguaje, la importancia justo de la argumentación, darnos cuenta de que no hay una sola forma de hablar. Lo importante es comunicar un sentido, darle un sentido a lo que hacemos. Y creo que justo, aunque a mucha gente le da miedo hablar estrictamente de lo que el propio presidente habló, ¿verdad? Porque evidentemente a eso estamos aquí presentes, hablar de lo que implícitamente está en la discusión con el Parlamento Europeo. Creo yo que cada una de las líneas que escribió el presidente son sustanciales a la hora del análisis político, cada una de ellas. Desde el hecho de hablar de una forma informal hacia un sector y llamarles borregos, es una forma implícita también de un lenguaje. El lenguaje no es formalista, el lenguaje es expresión de la vida, y cada uno de nosotros nos expresamos como queremos para dar un sentido a nuestro hacer. Entonces, en esa medida, creo que cada una de las palabras que utilizó el presidente son centrales para entender algo fundamental, y con eso termino. Es justo terminar con el colonialismo epistémico, terminar justo con el yugo imperialista, y en esas medidas justo, aunque hay otras formas y otras argumentaciones muy bonitas que también pueden darse en la academia, que se pueden dar en otros lados, la forma en cómo el presidente lo expresa en este breve comunicado ha llegado a mucha gente, y justo ha permitido que muchos de nosotros estemos aquí debatiendo y defendiendo la argumentación que se establece, porque estamos seguros que es el momento histórico para poder generar una nueva transformación cognitiva de nuestros ciudadanos. Es decir, que también el ciudadano de raso, el pueblo que ha sido marginado de las propias universidades y que hoy en día se les da cobijo también en un proyecto de vida, que a todas las personas que han sido excluidas y marginadas dentro de las políticas neoliberales también tienen capacidad de voz, también tienen capacidad de entrar a la política, de entender la política y de vivir la política. En esa medida, entonces, esta forma de hablar que a algunos no les gusta, que a algunos incluso les puede generar ruidosa, es la manera en cómo se necesita responder con firmeza ante el yugo imperialista y el yugo colonialista. En esa medida, creo yo que es un mensaje claro al Parlamento Europeo, y el mensaje es que, evidentemente, si ellos quieren entrar a México y quieren justamente seguir pensando que somos colonia,
esta vez hay un presidente firme junto con un pueblo que está dispuesto a generar y a debatir con ideas y con firmeza la postura de la soberanía de nuestro país. Pues ahí también está un excelente cierre del compañero Jorge. Pues quisiéramos seguir charlando, pero este boletín es muy corto, la presentación. Esperemos que en próximas sesiones podamos platicar un poquito más sobre estos temas. Agradecerles mucho tanto a Ana como a Jorge y a todos nuestros compañeros y compañeras que nos están sintonizando. Pues que ahorita la intención del boletín es que también salgan a compartirlo por medio de copias o en el grupo de WhatsApp que tengan con la familia o las personas del trabajo, la escuela. Compartan el boletín porque es muy importante lo que se mencionó, esta reacción rápida, certera y que muchas personas critican por parte de que el presidente lo hizo de esta manera. Simplemente ya lo dijo Jorge y también de cierta manera los comentarios de Ana. Es una forma contundente de respuesta y de que sepa que ya estamos en otra dinámica en México, que esta llamada 4T, pues por eso nos sentimos orgullosos de apoyarla, por cosas como esta que hizo el presidente, que ya el neoliberalismo ya está de salida, estamos en una transición y este es un claro ejemplo del rumbo que se está marcando. Pues agradecerles mucho, Jorge, Ana, nos vemos en la próxima y un saludo a todos y a todas las que nos vieron. Desde la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, les agradecemos mucho, compartan y nos vemos pronto. Hasta luego.